Muchas gracias, Alex, por las exageraciones de la presentación. Agradezco muchísimo de todo corazón a Entre Pueblos por haberme invitado y poder estar aquí y reencontrarme con personas que hacía 20 y tantos años que no nos veíamos, y es una enorme alegría del corazón este reencuentro. Bien, hablar de América Latina hoy, sin terminar todos deprimidos por los suelos, no es nada sencillo, ¿verdad? Pero voy a terminar optimista, aunque el comienzo no lo va a ser. Si tuviera que caracterizar de forma muy esquemática lo que está sucediendo en este momento, en este periodo histórico, diría 4 cosas. La primera ya se conoce: vivimos bajo un modelo extractivismo, que no es solo un modelo económico, como el capitalismo no es solo economía y tenemos esa desviación economicista, el extractivismo tampoco es solo economía, es un conjunto de formas de vida que incluyen una economía extractiva, y luego brevemente voy a mencionar algunas. En segundo lugar, tenemos una recolonización de nuestras sociedades, ¿verdad? El extractivismo lo que ha profundizado es esta colonialidad del poder a caballo como manifestación del capitalismo y utilizando esta lógica patriarcal. O sea, una recolonización de las sociedades y de los estados. Algunos estados son estados ya coloniales. En tercer lugar, tenemos elecciones en todos los países, pero no tenemos democracia. Y este es un elemento de confusión bastante complejo. Hay juego electoral, incluso se pueden decir cosas, pero poder hablar, escribir y reunirse no agotan el concepto de democracia. Y en cuarto lugar tenemos el colapso de los progresismos, que comenzó en 2013 en Brasil con el movimiento de junio y se ha venido profundizando. Y hay un diálogo entre estas 4 características. El extractivismo tiene mucha relación con el colapso de los progresismos, y a su vez los progresismos son responsables de haber profundizado el extractivismo. O sea, estas 4 características están muy entrelazadas entre sí. A mí me hace un poco de ruido siempre cuando se habla de extractivismo como una economía. Normalmente solemos hablar de extractivismo, minería a cielo abierto, monocultivo, sobre todo soja, en la parte de donde yo vengo del sur, especulación inmobiliaria urbana, mega obras de ingeniería, etc. Pero es más que eso, ¿verdad? Es bastante más que eso. Yo coincido con el zapatismo cuando lo definen como una 4ª guerra mundial. El extractivismo es una guerra de despojo para apropiarse de la vida, de la naturaleza, y es una guerra en la cual los pueblos son obstáculos a superar o eliminar. Y casi todas las características principales del extractivismo, la ocupación o intervención vertical de los territorios, el establecimiento de relaciones asimétricas, muy desiguales entre las grandes empresas multinacionales, los estados y las poblaciones, economías de enclave, las intervenciones políticas muy potentes que permiten incluso modificar legislaciones, el ataque fenomenal a la agricultura familiar y a la soberanía alimentaria, la militarización de los territorios, son parte de esto que llamamos extractivismo o sociedad extractiva. Voy a hacer un solo dato para caer un poco en dónde estamos, ¿no? En Argentina, que es una de las patrias sojeras más importantes del continente, hay un crecimiento exponencial del cáncer sin que haya registros oficiales. O sea, hay, pero están bajo 7 llaves. Sin embargo, surgió en Córdoba un grupo que llaman a sí mismos médicos de pueblos fumigados, que hacen campamentos sanitarios, que viven temporadas en la población y hacen un censo casa por casa con la historia de clínica de las familias, la historia sanitaria de las familias.
y descubrieron que en los pueblos de menos de 10.000 habitantes rodeados de soja, el índice de cáncer es entre 4 y 7 veces superior al promedio nacional. Entonces, es como el napalm de hoy es el glifosato, ¿verdad? Entonces, eso es el extractivismo en concreto para la gente que sufre cánceres, que sufre diversas linfomas, nacimientos con malformaciones, etc. O sea, cuando hablamos de extractivismo, hablamos no solo de economía, sino también de este crecimiento exponencial del cáncer, que es planificado, que no puede ser casual. Eso, cuando lo hablamos con la gente en el lugar, no puede ser que llueva glifosato sobre las cabezas de los niños, ¿verdad? Porque todavía se usan niños bandera, que se llaman, porque a veces quieren ahorrar en GPS, entonces las avionetas pasan y hay niños con una banderita que marcan el lindero de donde no pueden, hasta dónde está la soja para no fumigar por fuera. Y a esos niños les llueve glifosato encima. O sea, es una guerra contra los pueblos. Entonces, yo estoy de acuerdo con las definiciones: apropiación por desposesión, apropiación por despojo, nueva edición o reedición de la acumulación originaria de capital, etc. Pero me parece que una definición más abarcativa y bien fundamentada es esta de Cuarta Guerra Mundial. Una característica fundamental del proceso actual en América Latina es que el extractivismo ha sido y es capitaneado por los gobiernos progresistas. O sea, la gran confusión que se ha generado ahí: la soja era mala hasta que llegó Lula al gobierno, o Cristina, o Néstor Kirchner, etc., o Evo, ¿verdad? Entonces, el extractivismo está siendo gobernado y dirigido por los gobiernos progresistas. Y creo que eso está en buena medida en la causa de su crisis, que luego, si hay tiempo, podremos comentar. Y una tercera característica que me parece más importante y que está relacionado con lo que explicaba antes, es que una sociedad basada en el robo, en la expoliación, en la muerte, no puede tener regímenes democráticos. O sea, una cosa o la otra. Una sociedad cuya economía funciona de esa manera de muerte, una sociedad neocolonial, hiperpatriarcal, no tiene instituciones democráticas, aunque haya elecciones. Entre paréntesis, antes de seguir, quisiera mencionar dos elementos, por lo menos visto desde allá. Yo considero que el narcotráfico, que es una seña presente en todas nuestras sociedades, no es una anomalía o una desviación. El narcotráfico es sistémico. Y es una profunda repatriarcalización de nuestras sociedades. Y creo que los feminicidios tampoco son sistémicos. No son casuales, son sistémicos. Y tiendo a pensar, y esto no lo voy a desarrollar porque es un poco polémico, pero me gustaría discutirlo en algún momento, no es fácil, que colapsadas las sociedades disciplinarias, las sociedades de encierro, pasando de la familia a la escuela, a la fábrica, al cuartel, etc., al hospital, el control a cielo abierto en las zonas del no ser Fanon es el narco y son los feminicidios. Creo que aquí hay el ministro del Interior de mi país, Tupamaro, se enojaría mucho conmigo porque dice: el Estado uruguayo está en contra de los feminicidios, pero la mitad de los feminicidios los perpetran policías y soldados. O sea, también son sistémicos y tienen que ver con esta militarización de la sociedad. Y si ustedes observan las zonas donde se instala minería a cielo abierto, por supuesto crece exponencialmente la prostitución, crece exponencialmente la violencia, utilizan a los narcos para despejar el terreno y aparecen con una fuerza extraordinaria los feminicidios. En esas estamos. Y creo que aún nos falta muchísimo el poder tener un relato analítico más o menos profundo sobre el tipo de